La siguiente transmisión es apta para toda la familia. Contiene closed caption y es financiada con recursos del Fondo Único de TIC. Aquí una bandera que censuraron por ahí, pero no sé si la encontraron. No la han encontrado. Surgen dos preguntas. Uno, ¿por qué censuran una bandera de Bolívar a la entrada de la plaza? Es que ya estamos borrando el papel de Bolívar en la historia de Colombia al punto que un funcionario cualquiera por allí se atreve, quién sabe, ignorante de las cosas de antes, de llevarse la bandera de un compañero que traía acá. Quien vea una bandera roja y negra, ojo, y blanca, no confundan la bandera con ninguna otra del presente, es una bandera de hace más de 2 siglos, y significa libertad o muerte. Es la bandera de Bolívar, la que enarbolaba siempre en sus combates, la de él y la de su tropa. Quizás no fue la de Colombia, ni de Venezuela, ni de Ecuador, fue la de su corazón. Por eso él galopaba con tanto brío. Bandera roja, que significa libertad. Bandera blanca, que significa paz, y bandera negra, que significa que si no logro la libertad o la paz es mejor estar muerto, porque no vale la pena la vida sin la libertad y sin la paz. De alguna manera, en su himno que acabo de escuchar, el himno dice: por coraza la libertad, y por bandera el coraje. Yo lo pondría al revés. La libertad es una bandera, no es un escudo. Es un objetivo, es tirar una flecha, porque a veces en el camino de la flecha, si nuestras vidas fueran flechas, se encuentra la felicidad antes de encontrar el objetivo, que no es más sino el final. Una libertad para la sociedad. Para lograr ser flecha y libertad se necesita un escudo. Y ese escudo no es de hierro, no es de madera. Ya no sirve ni el hierro, ni el acero, ni la madera para protegerse. Ese escudo no es más que el coraje. Coraje que necesitamos de la población colombiana. Coraje del que nos tenemos que imbuir para resistir en una historia que ha sido muy difícil, indudablemente, una historia que se llena de ese tipo de funcionarios públicos, entre comillas, que quitan la bandera de Bolívar, pero que indudablemente también, como ha pasado no hace mucho, se atreven a matar. Nosotros no hemos, ni cuando fui alcalde de Bogotá, ni cuando soy ahora presidente de Colombia, impedido manifestación ninguna. Nosotros aquí no hemos usado el esmato, como se llame ahora, para quitar ojos, para matar jovencitos o jovencitas, para llevarlos a la cárcel, para decir que una reunión de estas no se debe hacer, porque dicen que es subversiva simplemente porque el orador tiene la verdad en su corazón, o porque los asistentes vienen porque quisieron, porque nadie les pagó. No les gusta estas manifestaciones de pueblo vivo, porque les sabe a libertad, porque les da miedo la libertad, decía un escritor, Erich Fromm, el miedo a la libertad. Y resulta que nosotros, ustedes y yo y los que estamos más allá, somos hijos de un libertario todos,
oficiales de Bolívar, le decía a los soldados que me recibieron en formación cerrada allí donde llegó el helicóptero, oficiales de Bolívar somos y solo decimos paso de vencedores, porque libertad o muerte es lo que necesita Colombia y es la libertad, no la muerte. Así que les pido a quien funcionario público se llevó la bandera, me la devuelve porque me hace falta. ¿Cómo es que dice la canción? Yo solo quiero aquel, el unicornio azul, a ninguno más sino a ese, porque yo lo quería y yo quería esa bandera, así que me la devuelva, que es mía y me acompaña en las grandes manifestaciones de colombianos o colombianas. ¿Cómo es que dice la canción, senadora? Cantando lo dejé y desapareció, pero yo solo quiero a mi unicornio azul y a mi bandera azul también. Bien, nos hemos reunido otra vez aquí en Santander. No solo se ha perdido una bandera que quitaron en la entrada, oigan, queriendo sabotear una manifestación, reunión de la ciudadanía con el presidente de la República. ¿A qué punto han llegado? La reunión del pueblo es un derecho fundamental, dice la Constitución de Colombia. No se pide permiso para reunirse. Y por tanto, quienes han querido sabotear esta reunión del pueblo comunero de Santander, quienes pusieron allá retenes en Piedecuesta y en otros lugares, tratando de impedir que la gente, claro, en buses, pudiera llegar de la provincia comunera aquí o del Magdalena Medio, esas personas que trataron de agredir el derecho fundamental a la reunión, cuando nosotros hemos permitido hasta el insulto, hemos permitido hasta la grosería que gritan, me han gritado fuera y me han mostrado ataúdes, porque aquellas gentes no son capaces sino de proveer a Colombia de ataúdes. Mientras hemos respetado los derechos de la gente, mientras hemos vuelto realidad las palabras de la Constitución, entonces pusieron piquetes de exagentes viejos que piensan en el pasado, no en el presente, a detener las multitudes para que no vinieran a hablar con el presidente. A esos abuelos que llaman de la reserva activa les digo, ¿por qué protestan si hoy un patrullero de la policía gana 10 veces más que cuando fueron agentes de bolillo? ¿Por qué protestan? Porque el soldado de la patria hoy que encontré con un salario de 300,000 pesos mensuales y no le daban comida, hoy tienen el salario mínimo y la carne y el pollo que ofrecían antes por matar. ¿Por qué protestan contra este gobierno? Si no solo hemos garantizado que un patrullero tenga salario digno y necesita más, o que un soldado por primera vez tenga un salario mínimo a partir del 1 de enero del año que viene, que ya no quedan sino unos días, porque hemos garantizado además, y de eso se trata esta reunión, no solo que la gente que trabaja dentro del Estado, tratando de garantizar la seguridad, tratando de que los derechos se garanticen, tratando de que la Constitución no sea simplemente un discurso, sino una realidad de la vida de todos los días.
Ahora venimos aquí a decirle a cada anciano y a cada anciana de Bucaramanga, de Santander, de Colombia toda, y hasta aspiramos que algunos que se tuvieron que ir en el exterior viven y los tratan mal allá, puedan tener un bono pensional con el cual se pueda comprar una comida, un desayuno caliente todos los días. No una limosna. Que tenga un colchón caliente, que lo espere en algún lugar y no la acera gris y la calle fría o calurosa que no le permiten sino llorar de la tristeza porque dormir no puede, porque compañía no tiene, porque fue abandonado hasta por su familia y por su sociedad. Y aún a ese anciano, a esa anciana que a veces muere, como leíamos en algún periódico hace unos meses, solitaria tratando de vender unas naranjas en una plaza de mercado, y allí dio su último respiro también en soledad. Ahí les decimos que este gobierno, el gobierno que atacan, que insultan, que quisieran que no existiera, le da un abrazo de amor a ese abuelo y a esa abuela, y le dice abuelo y le dice abuela con dignidad, con alegría. No nos interesa si votan o no. Por mí, ya por mí no podrán votar, quizás nunca más. Quizás algún día, uno nunca sabe. Dependerá del pueblo. Lo único que pido es que no dejen perder las victorias que poco a poco, pero diariamente estamos consiguiendo. Sí, hay una orden expresa del presidente al Departamento de Prosperidad Social por el momento, al Colpensiones el año entrante. Hay una orden dada por el presidente. Uno, como han retenido la ley aprobada por el Congreso 2 veces, porque indudablemente existen intereses que no permiten que la ley la firme el presidente este año, quizás pensando en que entonces el pueblo se olvidará, se dedicará a la fiesta electoral y el presidente quedará olvidado en los rincones, como olvidaron a Manuelita Beltrán, Antonia Manuela Beltrán. ¿Dónde está la estatua de Manuela Beltrán en Bucaramanga? ¿Ustedes saben dónde están? Antonia Santos está en el parque y Manuela Beltrán estaba en la plazoleta de la gobernación. Estaba en la plazoleta de la gobernación. ¿Y a dónde la metieron? Por allá, en el rincón de San Alejo. Vamos a hacer un concurso que diga: encuentre la estatua de Manuela Beltrán. Porque la han escondido. No les gustó la bandera de Bolívar y tampoco Manuela Beltrán, que es origen de este pueblo rebelde y comunero. Así también olvidaron, como una especie de estatua tirada en la historia y olvidada, al primer presidente indígena de Colombia y el último general del Ejército Libertador, el general José María Melo, que fue el último en pelear por la bandera esta, roja y negra, de la idea de una gran Colombia, y murió en el empeño. Se fue a pelear a Venezuela para que el PAES no dividiera la idea de Bolívar, y no le creyeron.
y vino aquí y se juntó con los obreros de Bogotá y lo eligieron presidente de Colombia. Y en 8 meses que duró, 8 meses, yo llevo 3 años, le dieron golpe de estado los señores dueños de esclavos de las grandes haciendas de Popayán y el Valle, que no existían en ese entonces, y de las minas de oro de Buriticá, que quedaban junto a Santa Fe, la capital de Antioquia, y rodearon a la ciudad y mataron los obreros y echaron a José María Melo. ¿Y quién se acuerda hoy de José María Melo? El único presidente indígena de Colombia, líder por decisión de la clase obrera del centro del país. Olvidado. Y también fue olvidado Nieto, el presidente negro. Cuando llegué al palacio y miré las fotos de todos los presidentes, no vi sino hombres blancos. No había sino hombres que parecían nacidos en Madrid, España, y no en Madrid, Cundinamarca, y no en Bucaramanga, y no en Cali, Pachanguero, y no en mi Caribe color piel de canela. Quizás pase lo mismo conmigo, no sabemos. Ya ustedes decidirán si me olvidan o no. Bastante amores me han rodeado y no creo que me olviden. De eso me siento orgulloso. Pero el gobierno que yo he encabezado, que he dirigido, que he aguantado porque hay 1000 vikis rodeándome de grosería e insultos todos los días. Hoy salió una competencia de quienes creyeron que sabían hacer barras y líneas geométricas expresando las estadísticas y burlándose, y no sabían de matemáticas de segundo bachillerato, señor Guevara. Nada, puros errores, no sé cómo pasaron el bachillerato y recibieron el título de comunicadores sociales. Qué lástima. Pero lo que hoy sacamos, que publicamos en el día de ayer, lo que hoy hacemos en el día de hoy, me llena de absoluta alegría y orgullo. A mí no me interesa el poder ni perpetuarme. Siempre he creído que los adictos al poder terminan en la tristeza de la soledad, sea en una cárcel, sea en una hacienda donde lo dejan solitario, sea en una cama fría sin compañía. Los adictos al poder terminan mal, perseguidos por sus propios demonios que no los dejan dormir, porque son los demonios de los sentimientos que tuvieron al ordenar el genocidio del pueblo colombiano. Yo voy a morir feliz un día, porque me recordaré de estos momentos, de la felicidad que me daba sentirme entre multitudes y entre multitud y multitud de hombres y mujeres, poder ir construyendo las páginas de una historia que no sonara genocidio, que no sonara masacre, que no sonara guerras convocadas para que los colombianos y las colombianas se maten entre sí de manera perpetua, o los 100 años de soledad del que hablara y escribiera Gabriel García Márquez. No encontré un solo retrato de Gabriel García Márquez en el palacio. Si no hay un retrato de García Márquez, quizás el de Petro lo escondan. Pero el lugar mejor, porque ese palacio es horrible y mal hecho y frío, parece de París en invierno, pero mal hecho. Yo quiero un rinconcito, ese sí me gustaría, bueno, varios, no cuento algunos, pero me gustaría un rinconcito, y es quedar en el corazón de millones de colombianas y de colombianos. Y no porque sí, no porque canté bonito, no puedo,
aunque las palabras me salen a veces, es arte, dicen, o un don para poder comunicar, un don para poder calentar los corazones, un don para levantar el alma del pueblo, porque nos estaban robando y nos estaban matando, nos estaban robando el país. Vuelvo a repetirlo. Una banda de rateros de Chapinero Alto le robó a Bolívar a Colombia y se la apropió en forma de contratos y mandó el pueblo de nuevo a la esclavitud, la servidumbre, mandó al pueblo a la ignorancia quitando la educación pública, mandó al pueblo a morirse quitándole la salud pública, mandó a los sabios y a las sabias de este pueblo que han vivido la historia de Colombia más que cualquiera de nosotros, los mandó a morir solos, sin pensión. El coronel no tuvo quien le escriba, tuvo que escribir García Márquez, y resultó que al pueblo colombiano no hubo quien le escribiera. Yo quiero estar en un rincón del corazón de la gente humilde, no me interesa la gente de los clubes. No me gusta la mujer que se pavonea en medio de modas de último minuto por los pasillos del club de los poderosos brindando whisky. No me gusta que crean que un presidente de Colombia tiene la obligación de arrodillárseles y obedecerles. A mí lo que me gusta es el abrazo del pueblo. Lo que me gusta es ese abrazo de la mujer viejita y de la joven que quiere delegar en mi lucha y en la lucha de todos la posibilidad de que su amor, sus hijos, su próxima pareja pueda vivir feliz, no en Miami, no en Nueva York, para que un Trump los eche en cadenas y con esposas en un avión triste, sino en esta Colombia hermosa, que es el país de la belleza, como cualquiera que vive aquí lo sabe, no tengo que repetirlo. Quiero vivir en el corazón del pueblo porque hicimos, no porque simplemente dijimos. He visto muchos que se dicen revolucionarios y revolucionarias decir y no hacer. Les he visto decir y decir, y después los he visto transformados en traquetos. Por estas calles conocí muchos que con los libros abajo me prometían ser más radicales que yo y durar hasta que la revolución del padre sacerdote Camilo Torres Restrepo y el amor eficaz se volvieran realidad. Y ahora los encuentro traqueteando cocaína en la frontera. ¿Qué es eso? Fuimos nosotros, con el pueblo, con su gente, con su corazón, los que volvimos realidad la teoría del amor eficaz del sacerdote Camilo Torres Restrepo, que cogió las armas y murió con ellas, y nosotros las dejamos para que este sueño se volviera no una palabra dicha, sino una realidad cumplida. Sí, aquí entregamos tierras al campesinado, no le quitamos la tierra al campesino. Y el Magdalena Medio santanderiano y la tierra del campesino andino santanderiano debe recibir el beneficio del gobierno del cambio. Tierra para el campesino que no la tiene después de tantas masacres que cometieron los esclavistas modernos llamados paras en las tierras del Magdalena Medio. Tierra. Yo estuve preso en Barrancabermeja entre obreros y gente pobre y sé de lo que pasaba en el Magdalena Medio en esos años y sé las miles de tumbas que existen en las haciendas de unos potentados que se creen los dueños del poder y que llenaron su propia tierra no de semillas para que comiera la gente de Colombia o exportáramos, sino que la llenaron de fosas comunes, de pedazos de cadáver.
Ahora este gobierno lo que viene a hacer es entregar las tierras al campesino y a la víctima. Y lo estamos haciendo. 670.000 hectáreas en manos del gobierno, ya 300.000 casi repartidas en manos del campesinado hoy. ¿Cuál es el balance en Santander, senadoras y senadores? Esas cifras tienen que crecer en este último año, que será el primer año del próximo gobierno progresista en Colombia. Y claro que hay que hablar de la salud. Y claro que me siento orgulloso y creo que vamos en el camino correcto. Hemos reducido un 55% en toda Colombia la tasa de mortalidad infantil de este país. Era que nos habíamos acostumbrado a que los bebés tenían que morir por miles en La Guajira, mientras el dueño del carbón, una multinacional, se llevaba el agua que no le quedaba a los niños y a las niñas. Y también sucedía en el Chocó, y también sucede en Santander y en Bogotá, incluso hasta que Bogotá Humana llegó y volvió la ciudad la única capital que aún puede decir que hay 0 casos de desnutrición en niños y niñas menores de 1 año. Eso lo tenemos que lograr en Colombia. Solo el presidente que logre que ningún niño o niña en Colombia muera por desnutrición, solo ese presidente o presidenta podrá ganarse el corazón del pueblo. Y yo me quiero ganar ese corazón. Claro que hemos cambiado la salud en Colombia. Redujimos a la mitad el número de mujeres que estando embarazadas mueren porque no las atendió un médico. Redujimos el número de fetos que en el vientre de la mujer embarazada mueren porque no las atendió un médico. Queremos un país de la vida. Hemos logrado educación. La última vez que estuve aquí, hace poco, entramos a la facultad nueva de la UIS y inauguramos, óiganlo bien amigos, la facultad arquitectónicamente más bella de Colombia, hecha por santanderianos y santanderianas. Y claro que quiero que esa facultad sea también, ojalá, más y más sedes para estudiar inteligencia artificial, para estudiar filosofía o matemáticas o física, para estudiar de la poesía, del arte y de la palabra, maestro Guevara. Educación, salud, tierras, derechos laborales. Usted me acompañó, compañero, porque aquí donde lo ven un poco alicaído, pero yo ya estoy ahí también, que nos sostenemos con la energía del antes y del ahora y de la gente. Peleamos por los obreros y las obreras de Santander. Peleamos por el pueblo trabajador. Aquí estaba Ucitraz. Ultrasan antes. Yo conocí a Ultrasan, no crea que no, porque yo era del Comité Sindical Independiente de Zipaquirá. Y realizamos las marchas de Comuneros 81, mire qué etapa. Por aquí tengo a alguien de Comuneros 81 que lo dirigía un sacerdote en la provincia comunera. Y la idea era hacer la misma marcha que hicieron los comuneros 200 y pico años atrás y llegar hasta la plaza de Zipaquirá, donde llegaron miles. Y allí nosotros recibíamos al pueblo comunero santanderiano, y yo con ellos me fui hasta el puente del Común,
donde los traicionaron. Y el movimiento se dividió en dos. Un traidor que fue Bermeo y un héroe que merece ese apellido como nadie, el comunero Galán, José Antonio. Miren el cuadro que me han regalado. Hay una Santos, hay un Galán, hay un Bolívar y hay un Petro. Ese Petro por dónde se metió. Pero me metí al cuadro, es que era del M19 y nosotros hacíamos eso. Y entonces Ultrasan fue la organización obrera de Santander, la que quiso Andrés Almarales y Carlos Toledo Plata y Gerardo Ardila, que me acuerdo. Y Ultrasan unificó a los obreros y obreras y se volvió Usitras. Y se creó un enorme movimiento cooperativo en Santander. Y nosotros nos sentimos otra vez en el pueblo comunero y no sé qué pasó después. Los trabajadores de Indupalma en el sur de Sazar, San Alberto y Puerto Wilches. Y me metí con los trabajadores del abuso y casi me matan en el intento, pero no pudieron, porque nosotros tenemos una energía mágica que no es más sino la cadena de los afectos, y la cadena de los afectos no es más sino los corazones reunidos en sus emociones que gritan libertad y que también gritan vida y que también gritan amor, y nos salvamos. Y aquí estamos. Y entonces, ¿qué podemos entregar de esa lucha? La reforma laboral. Y la reforma laboral es que habrá mejor salario, ya lo hay. Que este 31 de diciembre despedimos el último año con un buen decreto de elevación del salario mínimo para demostrar que decían embustes en la televisión que el señor elegante y de corbata, jefe de gremio, empresario grande, que no trabaja ni sabe de qué son los empresarios que sí trabajan, decía que entre más subiéramos el salario iba a crecer más el desempleo y que el mayor desempleo iba a hacer crecer más la pobreza. Y embuste, mentiras, regada por RCN y televisión a todos los rincones de Colombia, mentirosos, como les digo. Ahí están 3 años donde hemos subido el salario mínimo todos los años de manera real y por encima de la inflación. Y no se cayó el empleo. Al contrario, hoy acaba de salir la cifra. En los 2 últimos meses hemos logrado una tasa de desempleo la más baja de todo el siglo XXI. Que lo digan en la prensa, dice el vallenato. Que lo digan. Sí, es la mitad de la que puso Uribe. Sí, es más baja que la que puso Santos. Sí, peor. Duque casi acaba la gráfica subiendo la tasa de desempleo y nosotros en 2 años apenas bajamos la tasa de desempleo de Colombia a la menor de todo el siglo XXI, y lo es para los hombres y lo es para las mujeres y es para los jóvenes hombres y lo es para las jóvenes mujeres, y hay que hacer más. Por eso volveré a subir el salario mínimo real. Y por eso hablaremos cada día. Hay que conquistar más. De nuevo, de las conquistas laborales. Y permítame terminar. Dijimos que uno, en relación a la pensión, a lo que hemos venido, es que el DPS se encarga
este año, no el año entrante. Ya no esperamos, podemos hacerlo, nos va a costar, pero no lo pagará el pueblo, que de 1.800.000 viejos y viejas muy pobres pasemos a 3 millones de viejos y viejas que puedan ganarse el suficiente bono pensional para tener un plato de sopa caliente y desayuno y comida y un colchón desde donde se pueda sonreír e incluso, quizás gracias a eso, recibir a los hijos y a las hijas y sentir una sonrisa en el corazón y algo que se llama amor. Pero vamos a hacer una segunda cosa, y eso le corresponde al ministro de Hacienda, que no ha llegado. Pero hoy nos dijeron por la prensa periodistas independientes, que los hay también y valientes, hombres y mujeres, que la plata del ahorro pensional de los trabajadores asalariados, compañero, que están en los fondos privados de 2 bancos y que administran esos bancos, se ha invertido en un 30% fuera del país, donde ya tienen la mitad de los ahorros del pueblo trabajador, pero ese 30% ha ido a empresas multinacionales que son cómplices porque prestan sus dineros y sus productos para hacer bombas y aviones con los cuales están despedazando decenas de miles de bebés en el pueblo de Gaza, en Palestina, allá donde nació el bebé al que todos nosotros llamamos Jesús. Pedí que no se exportara el carbón de Colombia para hacer esas bombas en Israel. Trampa nos hicieron, pero está firmado el decreto que prohíbe por orden del presidente. Ya veremos si hay algún juez que lo tumba y permite entonces que el carbón de Colombia esté en un genocidio de un pueblo que no nos ha hecho ningún daño y del cual nació una persona tan inteligente y brillante que se volvió luz por milenios, el palestino Jesús. Lo que quiero sugerir al ministro de Hacienda es que entonces no actuemos solo sobre el carbón, sino que le voy a exigir a los fondos privados de pensiones que se llevaron el ahorro que no es de ellos, es del pueblo trabajador, a Colombia, porque es aquí donde tiene que producir inversión y puestos de trabajo y no en las fábricas en donde se están empleando los materiales y produciéndolos para matar bebés en Palestina. Ese dinero regresa y será nuestra reforma pensional si es que no se quiere acatar la voz y la orden que dio el Congreso de la República en sus mayorías de todos los partidos casi, excepto de los mismos de la oposición que querían quitarnos a la entrada la bandera de la libertad o libertad que era del Libertador. Así que en Bucaramanga quiero la lista. Ya nuestros funcionarios dirán cómo. DPS, ¿dónde queda, compañero? ¿La qué? 17ª con 32. DPS, Departamento de Prosperidad Social. A partir de hoy y en los próximos días, esperamos que todo anciano y anciana de más de 75 años de edad por este año, todo el que no tenga pensión, el que no o la que no tenga pensión, se inscriba en las listas
para que el DPS empiece a entregar el bono pensional en Bucaramanga y en Santander. Ya diremos en qué otros lugares, por la prensa, por la radio, por las redes o por donde usted pueda, usted vendrá a perifanear. No dejen ustedes mismos, quizás que tienen algún salario, algún medio, no dejen que ningún viejo o vieja quede tirado en una esquina de Bucaramanga. Bucaramanga tiene menos índices de pobreza que ciudades como Buenaventura o Quibdó o Riohacha, etcétera. Lo sabemos porque este ha sido un pueblo trabajador con muchísimos empresarios, y en cambio otras ciudades han tenido pocos o no han tenido oportunidades del trabajo de hacer con las manos la riqueza, los zapatos como era antes, usando el cuero. Pero entonces han robado en esos parajes, se han robado el banano, se han robado el erario, se han robado el petróleo, se han robado las riquezas, y contamos con una ancianidad que literalmente se está muriendo del hambre y la tristeza. No nos dejen ningún anciano en ningún barrio abandonado allá en alguna alcoba. Quizás él no podrá escuchar estas palabras. Búsquenlos y pónganlos en la lista por computador, obviamente, porque ya no es a mano, para que toda la vejez de Bucaramanga y de Santander pueda estar protegida por el amor de sus conciudadanos que se expresan el dinero público y cuyo instrumento es el Estado y no debe ser nada más, de tal manera que aquí no sufra hambre ninguno de nuestros abuelos y nuestras abuelas. Comuneros que ya no son del 81, compañero. Compañeros del 2025 y del 2026. Ojo con el 2026, yo sí se los digo. Comuneros del siglo XXI, ni un paso atrás. Y lo que ha de ser, que sea. Libertad o muerte, que viva el país de la belleza, la potencia mundial de la vida, que conviva la gran Colombia humana en paz y en libertad. Gracias, muy amables. Este contenido fue financiado con recursos del Fondo Único de TIC.